El presidente de la República, Gabriel Boric, endureció el tono contra Enel y encargó al ministro de Energía, Diego Pardo, revisar la concesión de la compañía. Y esto fue confirmado por el secretario de Estado. Él ha confirmado este proceso de caducidad, dijo que ya comenzó, los plazos están corriendo. Mientras que expertos hablaron de la complejidad de tomar una decisión así, agregaron que la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, deberá determinar además si es que hay responsabilidades particulares por estos cortes o se trata de fenómenos meteorológicos imprevisibles y sus consecuencias. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo decíamos, hoy se cumple una semana sin suministro eléctrico en algunas comunas de la región metropolitana, pero este problema al parecer ha viajado más rápido que la propia luz, que por cierto no tienen varias zonas de otras regiones como lo es el Biobío, Valparaíso, Coquimbo, la Araucanía y también la región del Maule. Algunas de ellas incluso ya han superado los 10 días sin el suministro eléctrico y por cierto hablamos de todo lo que hay detrás de un problema como este. Estamos hablando de seguridad, alimentos que se pierden, pymes que se están viendo afectadas, salud para quienes dependen directamente de la electricidad y tampoco está de más decirlo la afectación psicológica de lo que implica no contar con un servicio tan básico como lo es la luz. Y es en este contexto que el Ejecutivo ha dispuesto todo lo que está al alcance de sus manos, es lo que han dicho, para apoyar a las comunas más afectadas. Lo hemos visto distribuyendo generadores, llevando un catastro que se va actualizando cada hora respecto del suministro y quienes no cuentan con él a nivel nacional. Pero ha sido claro a la hora de apuntar a los responsables, refiriéndose particularmente o mencionando más bien a dos empresas, a CGE, pero con mucha más fuerza a Enel. Ayer el gobierno endureció el tono, pero lo intensificó aún más durante la jornada. Irresponsable e inaceptable fueron los adjetivos que utilizó el presidente de la República, Gabriel Boric, para luego oficiar al ministro de Energía, Diego Pardo, a estudiar primero la concesión de Enel con todo lo que ello implica. Es que las compensaciones se adelanten. Dentro de estos días se están empezando a despachar las cuentas de la luz. Yo le digo a los gerentes de Enel y a los gerentes de las empresas que debieran tener un poco de criterio y adelantar las compensaciones, no esperar que les llegue la multa vía el procedimiento sancionatorio. Con todo, le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardo, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, sino también revisar la concesión. Varios de los expertos consultados por la radio hablaron de las dificultades de lo que un proceso así implicaría, asegurando que más bien se trataba de una señal política en la que el gobierno estaba buscando desmarcarse de ciertas responsabilidades y en segundo lugar endurecer el tono contra la empresa. Sin embargo, tras una reunión, lo decíamos, realizada ayer en las oficinas de Senapred, el ministro de Energía, Diego Pardo, anunció que este proceso ya se inició, el proceso de caducidad con la distribuidora Enel. Comienza con un requerimiento que toma la forma de un ultimátum. Ese ultimátum irá recogiendo cada 24 horas los compromisos que la empresa presentó el día de hoy. Si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de mañana, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Esto se trata de poner a las personas primero y eso significa que esperaríamos que eso no ocurra. A esto también se agrega que el gobierno formuló cargos a la distribuidora CGE por infracción a las normas de reposición del suministro eléctrico en Santiago. Revisar la concesión, ustedes lo escucharon. Se evitará, decía el ministro Pardo, pasar a la segunda etapa administrativa, esto es recién un ultimátum, pero aún así es necesario detenerse a analizar las implicancias que tiene llevar a cabo un proceso como este. Lo primero es precisar de que estamos hablando de un monopolio que está sumamente regulado bajo la Ley General del Servicio Eléctrico, en la que efectivamente hay una cláusula que se denomina la caducidad, bien digo, de la concesión. ¿Qué significa esto? En simple, la sanción más alta, la pena de muerte, así lo denominaron algunos expertos para una concesión, y que además lo que hace es suponer que hay un incumplimiento grave respecto de la normativa por parte de la concesionaria. En este caso podemos decirlo, la falta de compromiso legal en la reposición de parte de la empresa aludida. Si bien esta es una atribución que tiene el presidente de la República para aplicar la caducidad, esto no quiere decir que sea un proceso fácil. José Luis Lara, socio del estudio jurídico PPU y experto en materias de derecho público y administrativo, detalló cómo se haría efectivo este proceso.
Este decreto supremo firmado por el presidente tiene que ir a un control de la Contraloría General de la República, toma de razón, y contempla procedimiento que la SEC actúa como una suerte de interventor de la concesión y tiene que determinar quién asume en definitiva este servicio público que tiene que ser continuo. Este proceso en detalle debe durar menos de un año, pero aún así podría extenderse varios meses y aquí es donde surge la gran pregunta. De darse la caducidad de la concesión, ¿quién asumiría el rol de Enel en la región metropolitana? En este caso hipotético se abre una licitación pública y mientras tanto es el Estado quien debe hacerse cargo de abastecer a la región y en la práctica hoy parece que esto no es un escenario posible. En tanto, la empresa aludida a través de un comunicado ayer firmado por el propio gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turciarelli, lamentó las molestias y dificultades que han enfrentado los consumidores, en particular de la región metropolitana, agregando que además se encuentran en contacto con el grupo Enel Italia y otros países de Latinoamérica para hacer frente a esta emergencia. En el comunicado, y esto es muy importante, por primera vez el gerente general indica cuáles son las causas. Se debe a la caída de más de 2.000 árboles sobre el tendido eléctrico y así se acoge al llamado del presidente Gabriel Boric a acelerar lo máximo posible, dice, las compensaciones, pero también a reponer, por supuesto, el suministro eléctrico. Sin embargo, el objetivo, hay que decirlo, estos compromisos no se han cumplido porque el martes Enel se comprometió a devolver el suministro a 60.000 clientes, pero no llegó ni a un tercio de esa meta. Ahora lo escuchamos en las palabras del ministro Pardo, la meta para esta jornada, tendrá un plazo de 24 horas la empresa, devolver el suministro a 20.000 clientes. Es algo que de hecho está por verse. Sumado a esto, las cuadrillas dispuestas no se han ejecutado y nuestros propios auditores nos han denunciado que no se han cumplido los estándares mínimos de atención al cliente. El timonel del gran empresariado Ricardo Meves valoró la respuesta de la empresa, que se compromete a acelerar lo máximo posible las compensaciones a través de este proceso voluntario que ya se inició con el CERNAC. Pero atención con esto, muy importante, Meves indicó que las empresas de distribución eléctrica reguladas han tenido que enfrentar un fenómeno climático inédito y único en los modelos tarifarios que no se consideraba. Es clave esta declaración del timonel del gran empresariado porque de hecho podría ser el argumento principal que use la empresa para defenderse. Andrés Peñalosa, abogado especialista de energía y recursos naturales de la Universidad de Santiago, dijo que de darse este escenario surgen dos discusiones jurídicas. Primero, si acaso hubo incumplimientos en los tiempos máximos de interrupción que esté justificada o, en segundo lugar, si se podría dar una suerte de ultimátum antes de que proceda a terminar la concesión, que es justamente lo que estamos viendo. Aún así, el experto compartió que el camino es difícil y deja varias preguntas abiertas. Si el presidente de la República decide terminar la concesión de Enel, tendría que hacer tres cosas. Primero, ordenar que la superintendencia intervenga en la concesión. En segundo lugar, nombrar a alguien para que gestione provisionalmente el servicio de distribución. Y tercero, licitar los bienes de la concesión, es decir, los postes, las oficinas comerciales, en menos de un año, a quien se nombrará para gestionar más de 2 millones de clientes, casas, departamentos locales, de modo que la solución no sea peor que el problema. Lo decíamos en el ámbito jurídico, claro que la empresa va a buscar defenderse y un argumento que están anticipando los abogados es que la empresa responderá que se trata más bien de una situación excepcional del viento que no se había visto particularmente en la región metropolitana. Pero aquí, Katy, Tomás, auditores, surge bien entonces esta pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿De quién finalmente es la responsabilidad? ¿Hasta qué punto la empresa tiene o tenía la capacidad o las condiciones para enfrentar esta crisis, que es lo que contemplan los contratos? ¿Cuál acá es la responsabilidad de los municipios que también están siendo apuntados y que hoy en el fondo están subsidiando, digamos, a la empresa? Y aún más importante, ¿tiene o no tiene responsabilidad la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por no estar al tanto, digamos, de la capacidad que tenía la empresa? A ver, el procedimiento ante la superintendencia, resulta que la superintendencia le propone al presidente mediante un informe qué hacer. El presidente es el que resuelve. Y contra la decisión del presidente no se sabe bien qué recurso procede. Algunos dicen nada, otros dicen un recurso de protección, tendría que verlo la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, la tercera sala famosa, o un recurso de nulidad. Y ahí estamos. Y eso sería el procedimiento. En cuanto a lo que va a decir en él, yo creo que, ¿sabes qué? Van a mirar la empresa modelo. Y si la empresa modelo resiste toda esta caída de árboles o no, porque la empresa modelo lo propone el Estado, no lo propone Enel.
Y es en base a la empresa modelo, además, que se fijan las tarifas. Yo creo que viene una discusión ante la superintendencia muy larga sobre este asunto y este tema. Va a ser muy disputado. ¿Sabes qué? Yo creo que ya están contratando abogados. Empieza la contratación de abogados para todo esto. Independiente de que el proceso está o no está, porque entendemos que sí, ya está en curso. Está en curso. Con el plazo de las 24 horas, ya el primero vencido, el segundo que está vigente. Independiente de todo eso, lo que más complica es lo que tú nos mencionabas, ¿no? La incerteza que hay de cómo termina ese proceso. Si es que nos ponemos en el escenario hipotético de que ya se cancela la concesión a Enel, ¿qué viene después? ¿Qué se puede hacer? Además, tampoco estamos hablando de algo que se va a resolver de acá a fin de año. Claro. Hablamos de procesos de años, de mucho tiempo. No, y hablamos de una empresa que da abasto a 33 comunas de la región metropolitana, son 2.100 kilómetros cuadrados. ¿Quién va a asumir el rol de Enel si se da la caducidad, digamos, de la concesión? Estos son los llamados monopolios Naturales. Regulados, claro. naturales y por lo tanto regulados en cuanto a tarifa, etcétera. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, existe competencia y uno elige la compañía generadora. Mira lo que estoy diciendo. Por lo menos, claro. Por lo menos, uno elige, claro. es que empieza ya a haber más competencia. Aquí no hay ninguna, No, pues. porque está todo esto dividido. Pero uno elige a la compañía generadora. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es inaceptable todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, pero vamos a ver también las responsabilidades, porque en él tendría que haber revisado los árboles de Santiago. ¿Lo hizo? ¿Comunicó? ¿Se empleó a fondo en eso? ¿Y si la SEC fiscalizó o no también? Bueno, eso es lo otro. Si la SEC no hizo nada, yo cambiaría a la gente de la SEC, pues no están haciendo el trabajo. ¿Ganaron sus bonos la SEC el año pasado por...? No, hago la pregunta. ¿Porque fueron excelentes en su gestión o no? ¿El presidente Gabriel Boric le va a entregar esos bonos o no? No, pero si hablemos en serio, pues. Digo yo. Ahora, está todo esto que estamos hablando, que son palabras mayores, obviamente, tanto así que ni siquiera hay una certeza como les mencionamos, pero están también otras infracciones que ha cometido, evidentemente, Enel, particularmente por ser un monopolio regulado, que tiene que ver con la respuesta inmediata, exacta y precisa a sus consumidores, por lo mismo, ¿no? Porque no tienen competencia, entonces tienen que contestar con las características que acabo de definir, y eso tampoco lo han cumplido. No. Y la gente se siente peor aún, yo diría, que por el manoseo finalmente del que son víctimas de la empresa, que incluso por el corte de luz, porque les dicen cosas que no cumplen, creen que lo están molestando y pasando a llevar. Claro, a propósito de eso me gustaría robarme unas palabras que vienen publicadas en una carta en el Mercurio esta mañana que dice: invito a todos los gerentes del país de estas empresas a usar su call center, porque además la comunicación estratégica de Enel ha sido pésima. Nuestros auditores nos comunicaban que incluso pasaron 3 días sin suministro antes de que la empresa les diera una respuesta y que simplemente les contestaba un operador, un robot. Y de hecho, hasta la fecha, Enel ya tiene 4 cargos. El primero, el 5 de agosto, por no entrega de la información solicitada. El mismo 5 de agosto por sobrepasar el límite de tiempos máximos de reposición del suministro de clientes. El 6 de agosto, justamente, Katy, por no responder adecuadamente a los llamados y reclamos reiterados de los clientes, quienes expresaron la imposibilidad de poder comunicarse con la empresa, y también el 6 de agosto por no realizar labores de poda y mantenimiento de los árboles que se encontraban cerca de sus redes eléctricas. Ahí está la respuesta. ¿Por qué esta actitud con Enel y no con CGE, por ejemplo? Podría ser el argumento, de hecho, que va a tratar de llevar en el pregunto yo si hay alguna respuesta por parte de las autoridades, o es que están más lejos de otras regiones y por lo tanto viven en Santiago y viven más de cerca el corte de suministro. De hecho, es interesante porque el gobierno tampoco ha hecho mención a lo que está ocurriendo en la Araucanía, que de hecho es la región que más concentra el corte de suministro eléctrico, con la empresa Saesa. En la Araucanía hay 13.436 clientes. Concentrados en Vilcún y Loncoche. Son las zonas más afectadas. Claro. En los ríos 13.765.